Buenas tardes. El Instituto de Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación Pública, la Dirección de Desarrollo Curricular, en coordinación con el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, le saluda y le da la más cordial bienvenida al webinario Batalla de Santa Rosa, 170 años de defensa, memoria y aprendizaje. Este webinario está dirigido a personas docentes de primaria y secundaria del Ministerio de Educación Pública, especialmente a quienes trabajan contenidos de educación cívica y estudios sociales, así como estudiantes interesados en la campaña nacional y al público en general que desea profundizar en la memoria histórica del país. Este webinario tiene como objetivo conmemorar 170 años de la Batalla de Santa Rosa, destacando el legado de sus héroes y mostrando cómo las exposiciones del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría y la historia militar ayudan a comprender mejor este episodio. El tema de la campaña nacional forma parte de los contenidos curriculares en los niveles del sistema educativo. Por ello, este webinario constituye un recurso valioso para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Les habla José Calderón Villalobos, asesor nacional del Instituto de Desarrollo Profesional IDP, quien los acompañará como moderador de este evento. A todas las personas participantes les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se va a compartir a lo largo del evento. El evento dará inicio con las palabras de bienvenida de la jefa del Departamento de Gestión de Recursos del Instituto de Desarrollo Profesional. Continuamos con las palabras introductorias del representante del educador del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, seguidamente la exposición principal Batalla de Santa Rosa, 170 años en defensa, memoria y aprendizaje. Tendremos también el cierre pedagógico por la asesora nacional de estudios sociales y al finalizar el espacio de consultas y comentarios de la temática. De esta manera, damos inicio y la bienvenida a la señora Ileana Ruiz Rodríguez, jefa del Departamento de Gestión de Recursos del IDP. Adelante, doña Ileana, bienvenida. Buenas tardes. Para el Instituto de Desarrollo Profesional y el Departamento de Gestión de Recursos, es un honor dar la bienvenida a este webinario. Batalla de Santa Rosa, 170 años de defensa, memoria y aprendizaje. Un espacio destinado a fortalecer la labor docente mediante el análisis de un hecho histórico importante para la identidad nacional costarricense. Como educadores del Ministerio de Educación Pública, tenemos la responsabilidad y el privilegio de transmitir a las nuevas generaciones el valor de los acontecimientos que han marcado el rumbo de nuestro país. Hoy conmemoramos no solo una victoria, sino también un legado de valentía, unidad y compromiso con la libertad. Que este encuentro nos permita profundizar en la comprensión de este episodio trascendental y nos inspire a seguir promoviendo una enseñanza crítica, significativa y estrechamente vinculada con nuestra memoria colectiva. Muchas gracias a la señora Ileana Ruiz por sus palabras de bienvenida. Seguidamente, damos el espacio al señor Adrián Chávez Marín, profesor e historiador y educador del Museo Histórico Juan Santamaría. Del Museo Histórico Cultural, Juan Santamaría. El máster Adrián Chávez Marín es historiador formado en la Universidad Nacional de Costa Rica, donde obtuvo su bachillerato en Historia y Enseñanza de los Estudios Sociales y la maestría en Historia Aplicada. Su experiencia se ha desarrollado en la docencia universitaria, la investigación y la gestión cultural. Ha sido profesor en la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Técnica Nacional, además de investigador en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Desde el 2014 trabaja en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, donde ha coordinado proyectos de educación como educación patrimonial, actividades culturales y publicaciones. Su producción académica incluye libros, artículos especializados en patrimonio cultural, memoria histórica, historia política y social de Costa Rica, así como estudios sobre pintura costarricense de los siglos XIX y XX. También ha participado en congresos y simposios nacionales e internacionales, presentando investigaciones que vinculan la historia con la
preservación del patrimonio y la identidad cultural. Adelante, señor Adrián Chávez, bienvenido. Buenas tardes. Agradecer primero que nada el espacio a el IDP, compañeros de la universidad y del Ministerio de Educación Pública. Y bueno, por parte del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, este año y el próximo son muy importantes, son muy significativos, dado que conmemoramos 170 años de la campaña nacional de 1856-57. Un poco el propósito de mi participación es hacer referencia a cuál es el significado histórico de la campaña nacional de 1856-57, un poco el legado también de Santa Rosa, así como también presentar a la comunidad docente, a la comunidad estudiantil y de todo el sistema educativo, la relevancia histórica, cultural, pedagógica que tiene el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, ubicado en el corazón, en el centro de la ciudad de Alajuela, costado norte de el Parque Central de la ciudad. En esta ocasión, entonces, vamos a presentar una pequeña exposición llamada Batalla de Santa Rosa, Historia, Identidad y Pedagogía desde el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Todas estas conmemoraciones del 170 aniversario por parte del museo han sido cobijadas dentro de un lema institucional denominado Legado de los Héroes, un poco para visibilizar la importancia, la trascendencia de la memoria histórica y su vinculación con el presente en torno a los hechos de 1856-57. La guerra de 56-57, para efectos de la memoria, la identidad de la cultura costarricense, representa una especie de guerra independentista tardía, es decir, que al momento de la independencia, el 15 de septiembre de 1821, al no ser antecedida de un hecho bélico, pues la guerra del 56-57 viene dentro del proceso de construcción de la ciudadanía o de los imaginarios de identidad nacional, viene a convertirse en nuestra guerra de independencia, dado que fue una confrontación antiimperialista, anticolonialista, frente a la amenaza del filibusterismo liderado por William Walker. Más que un episodio militar, para efectos de la memoria costarricense, desde finales del siglo XIX, cuando se empieza a consolidar todo el proceso de construcción de la nacionalidad, pues la guerra de 56-57 se presenta, ¿verdad?, como un acontecimiento central. De ahí toda la memoria, todas las conmemoraciones cívicas que giran en torno, por ejemplo, al soldado Juan Santamaría, en torno a los combates de Santa Rosa y Rivas especialmente, y las figuras bélicas que participaron en este conflicto se convierten en referentes de la identidad nacional, en héroes nacionales. Entonces, es una guerra de independencia sustituta clave dentro del proceso de construcción de la identidad nacional. Santa Rosa como tal, hay que analizar en diferentes momentos. Santa Rosa es muy simbólico en el sentido que representa de alguna u otra forma la máxima experiencia histórica de nuestro país en defensa de la soberanía nacional, y no solamente por los acontecimientos del 20 de marzo de 1856, sino que también en enero de 1855 Santa Rosa fue escenario de una serie de acontecimientos bélicos sucedidos después de la Guerra Civil de 1948. De ahí la importancia, de ahí el énfasis que tiene este combate, que a pesar de que solamente durase 14, 15 minutos debido a la estrategia militar que se implementó, que era las estrategias de las fuerzas napoleónicas o de los ejércitos franceses de la época, pues representa entonces ese primer enfrentamiento, esa primera victoria que obtiene el ejército costarricense por parte de o frente a la amenaza de la invasión extranjera, en este caso representada por el filibusterismo. Datos, cifras, ¿verdad? En el caso costarricense participaron entre 600 y 1000 soldados contra 200 o 270 o 400 filibusteros, con bajas mínimas para el caso costarricense, dado que se contabiliza o se estima que estuvo cerca de 19 bajas el ejército costarricense. Más allá de lo acontecido hace 170 años, el 20 de marzo de 1856, Santa Rosa, como veníamos comentando, se convirtió entonces en un relato fundacional, en un elemento clave
para que desde el punto de vista político, desde el sistema escolar y desde la construcción de la cultura y la identidad costarricense se represente como este punto de partida de construcción de la identidad nacional y defensa de la soberanía. De ahí que entonces, desde el punto de vista militar, esta victoria contra los filibusteros refuerza esa confianza colectiva por parte del Ejército Nacional, ¿verdad?, que permitió su avance hacia Nicaragua en esta primera etapa de la campaña, pero además es un símbolo de unidad y soberanía. Entonces, retomando un poco en torno al legado histórico de Santa Rosa, como dijimos, esta victoria refuerza la unidad del Ejército Nacional en el momento del combate, pero también es un símbolo de unidad y soberanía. Además, la casona hoy como tal es un monumento nacional y un espacio privilegiado dentro de la memoria histórica costarricense. De ahí que desde que se crea el museo en 1974, una institución que es próxima a cumplirse 52 años de servir como pilar de la educación en torno a la campaña nacional de 56-57, invita a analizar este proceso desde el punto de vista crítico, no solamente desde una narrativa meramente nacionalista. Y de ahí que el museo se convierte en un recurso pedagógico ineludible para el estudio de la campaña, dado que a través de sus exposiciones permanentes, concretamente la exposición Caminos de Libertad, que se presenta como un recorrido educativo a través del cual las personas usuarias, estudiantes, docentes y demás, pueden ir recorriendo a través de múltiples recursos, maquetas, pinturas, elementos interactivos, tener un acercamiento más significativo en torno al desarrollo de los combates, más allá de una lectura, ¿verdad?, de cédulas, de diapositivas y demás, ¿verdad? Entonces se presenta la gesta, ¿verdad?, desde múltiples voces, desde una perspectiva pedagógica, crítica, ¿verdad?, que no solamente se presenta un relato oficial, sino que también se intenta visibilizar otras voces, por ejemplo, el tema el de las mujeres, el tema de otros personajes, la experiencia desde Nicaragua, por ejemplo, o todo el contexto internacional, principalmente los Estados Unidos y Europa, que se estaban vivenciando en ese momento histórico. También entonces permite reflexionar, o este espacio es un espacio de reflexión en torno a memoria, identidad y ciudadanía. Otro elemento clave y uno de los proyectos más longevos que tiene el museo es su editorial, su programa editorial que inicia desde los años 80, de inicio de los años 80, y también ponemos al público una librería en donde se producen materiales de diferente índole, tanto investigaciones académicas especializadas como también recursos pensados para estudiantes, docentes, ¿verdad?, como cómics, libros de colorear, un libro de cuentos que se publicó recientemente, ¿verdad?, y otros recursos que están a disposición de los visitantes a través de la librería Luis Ferrero Acosta, que está dentro del mismo museo. Y son materiales accesibles para todo público, no solamente desde el punto de vista didáctico, sino también hasta el punto de vista de costos de los libros. O sea, son libros bastante accesibles, ¿verdad? Además, lo que es el sitio web del museo, ahí se googlea, ¿verdad?, mhcjs.go.cr, se presentan a los usuarios múltiples recursos, como por ejemplo visitas guiadas interactivas, como un cuento narrado por Rodolfo González, que se llama La Caja de Don Misael, una visita guiada interactiva, otros elementos desplegables que pueden descargar docentes, educadores, como brochure, líneas de tiempo, fichas de personajes y demás, que enriquecen la experiencia en el aula. ¿No? O sea, no solamente son recursos impresos que pueden acceder los docentes que vienen acá. Entonces, a manera de síntesis, Santa Rosa, para ir cerrando, Santa Rosa es un símbolo vivo para las nuevas generaciones, ya que es un símbolo de libertad, pero también de una serie de narrativas sobre las cuales se construye la identidad costarricense. Dentro de ese proceso, el museo, desde 1974, ha asegurado o sea, fijado la tarea de transmitir a las nuevas generaciones este legado de los héroes. Es decir, que son recursos editoriales, digitales, expositivos y demás que posibilitan a los estudiantes, a los docentes,
a tener una interacción crítica en torno a los hechos históricos que se abordan. Entonces, por lo tanto, este legado de los héroes, en el marco del 170 aniversario de la campaña, nos invita a enseñar a la comunidad educativa con reflexión y orgullo nacionalista estos eventos. Y para cerrar, dejo ahí a disposición de las personas usuarias un código QR a través del cual se escanea y se puede tener acceso a todas las actividades que ofrece la institución, que son gratuitas y, reitero, estamos situados en el centro de Alajuela, contiguo al costado norte del Parque Central de la ciudad. Muchas gracias al señor Arián Chávez por su mensaje de introducción. Ahora iniciaremos con la exposición principal a cargo del señor Esteban Ovares. El máster Esteban Corella es docente e investigador de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, integrante del Grupo de Investigación Centroamericana de Colonia a Repúblicas del CIJA-UCR y Trans-Imperial Working Group, University of Pittsburgh. Sus trabajos de investigación se centran en la formación del Estado en Centroamérica, historia social del Ejército y de las Fuerzas Armadas en Costa Rica en el siglo XIX y las milicias coloniales en Centroamérica. Actualmente desarrolla un doctorado cuya investigación analiza la formación de guardias nacionales por parte de los Estados Unidos en el Caribe, Centroamérica y el Pacífico entre 1898 y 1833. Adelante, señor Esteban Corella, bienvenido. Buenas tardes. Es un placer estar aquí. Agradezco la invitación que se me hizo para compartir con ustedes y discutir un poco acerca de la campaña nacional y en particular sobre la batalla de Santa Rosa. La pequeña presentación, pues básicamente tiene tres partes. En ella analizo primero o converso un poquito acerca de los antecedentes de esta batalla, cómo se llega a ese punto, por qué Centroamérica fue invadida por un grupo de filibusteros a mediados del siglo XIX. Paso efectivamente a hablar un poquito acerca de las personas involucradas, quiénes eran esos soldados de ambos bandos, por qué se enfrentaron hace 170 años en la ahora provincia de Guanacaste. Y finalmente hablo un poquito acerca de la importancia que esta batalla tuvo en el marco de la campaña nacional, que de hecho pues en Centroamérica es una guerra centroamericana en contra de esa primera expansión norteamericana sobre el territorio de nuestro país, pero también de Centroamérica. Entonces, para hablar un poquito del contexto y los antecedentes, hay algunas cosas que ya Adrián mencionó. El primero de ellos tiene que ver con Centroamérica en un proceso de consolidación en la modernidad política. ¿Qué entendemos los estudiosos sobre la formación del Estado con la modernidad política? Pues a muy grandes rasgos es ese cambio entre las unidades políticas que estaban gobernadas por reyes, en las cuales el poder estaba pues dado por Dios a una familia que por eso podía gobernar distintos territorios, a la consolidación de estados modernos, como los conocemos hoy en día, en el cual la soberanía viene del pueblo y se refleja en la escogencia de autoridades políticas que se encarguen del gobierno. Pues bueno, en Centroamérica este proceso inicia en 1821, que como bien señaló Adrián hace unos minutos, ocurrió de una manera un poco singular en el contexto latinoamericano, porque efectivamente Centroamérica no se vio involucrada en un proceso de guerra para obtener su independencia. De hecho, cuando los movimientos independentistas iniciaron en el norte del continente, en México, por ejemplo, o en el sur, Centroamérica tuvo la particularidad de mantenerse relativamente tranquila, de mantenerse relativamente leal al rey, por una serie de factores que no vienen al caso, pues extenderse aquí, pero le da una característica importante porque en los trabajos de formación del ejército, de los estados nacionales, siempre se plantea que la preparación para hacer la guerra es fundamental
para la consolidación de instituciones estatales, principalmente para el control de los recursos necesarios para hacer la guerra. Entonces, Centroamérica no tiene ese proceso que lo lleva a una independencia y alguien podría decir no tuvo esa experiencia de consolidación de instituciones que permitieran el control de recursos. Lo va haciendo posterior a obtener su independencia política. Y curiosamente, ahí sí lo hace en medio de conflictos. Entonces, desde muy temprano en Centroamérica en general existen muchísimos conflictos civiles por el control de lo que va a ser el Estado. Y esos conflictos son internos, es decir, entre los territorios que se van a consolidar como países independientes eventualmente, pero también son guerras de carácter regional. Entonces, el primer proyecto político centroamericano por tratar de consolidarse como un solo Estado, pues básicamente falla por las diferencias entre los territorios que deberían haber conformado ese Estado y las luchas armadas que ocurren entre diversos actores. Entonces, el primero de eso es un elemento importante porque resulta que uno puede consultar incluso documentos en los Estados Unidos, por ejemplo, publicaciones de periódicos, en los cuales se siguen esos procesos que están ocurriendo en Centroamérica y empieza a desarrollarse la idea de que la región tiene muchas posibilidades, pero necesita de orden, de la consolidación de un proyecto político para que se puedan desarrollar adecuadamente esos estados. Y eso va a ser una causa importante del desarrollo posterior, hacia la década de 1840, 1850, de empresas filibusteras, como vamos a ver después. El otro aspecto importante a tener en consideración es la posición geográfica del territorio centroamericano en general, Costa Rica por supuesto también, en el comercio hemisférico. En esas grandes redes comerciales, Centroamérica siempre ocupó un espacio privilegiado porque es un punto en el que se conectan varias rutas comerciales que van del norte al sur del continente y viceversa, pero también conectan el Caribe y el Atlántico con el Pacífico. Entonces, estos territorios, por tanto, tienen que ser, ¿verdad? O son de vital importancia. Lo siguen siendo hoy en día, ¿verdad? Con la presencia de obras de infraestructura como el Canal de Panamá. Y finalmente, para entender la presencia filibustera en los territorios centroamericanos, pues hay que entender que es construido entonces como un espacio, lugar de oportunidades, mismas que tienen que ser aprovechadas por las personas con la capacidad de hacerlo. Entonces eso lleva a que, como les comentaba, desde 1820, 1830, ahora lo vamos a ver con el llamado Destino Manifiesto de Estados Unidos, dentro de lo que llamamos el norte global, se desarrolla la idea de que los territorios centroamericanos presentan muchas posibilidades, pero necesitan de esa mano civilizadora de Occidente, ¿verdad? De las potencias occidentales para desarrollarse. Es una idea, por supuesto, bastante racista y que no consideraba pues, los proyectos políticos propios. Entonces, para entender esto, ya los eventos que efectivamente nos llevan a el conflicto en 1856, hay que tener en cuenta ese contexto global que les decía. Y uno de los elementos fundamentales para entender la presencia filibustera y lo que buscaba William Walker con tomar el territorio no solo de Nicaragua, sino de toda Centroamérica en su momento, como parece era su plan, tiene que ver con el descubrimiento de oro en California, el llamado Destino Manifiesto, cómo esto se desarrolla cómo esto ayuda a desarrollar el llamado filibusterismo en la década del 40 y el 50 del siglo XIX. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos como nación experimentó un proceso de expansión desde su propia independencia. El territorio original que constituyó los Estados Unidos hace 250 años era una franja relativamente estrecha de tierra en la costa este de los actuales Estados Unidos, que eran las famosas 13 colonias, ¿verdad? Que fueron las que lucharon contra el poder británico por su independencia.
Cuando obtiene Estados Unidos su independencia, no es solo ese territorio el que gana, sino que en el Tratado de París de 1783, si no me falla la memoria, ¿verdad?, donde se reconoce la independencia de los Estados Unidos, Gran Bretaña les otorga un territorio extra en lo que a grandes rasgos se conocía en ese momento como los valles de Ohio. Es más hacia el este de los Estados Unidos. El otorgamiento de ese territorio le brinda a esos nuevos Estados Unidos, ¿verdad?, un espacio el cual colonizar y el que tienen que disputar efectivamente con grupos indígenas que ya vivían ahí y que de paso hay que decir, ¿verdad?, pues fueron de alguna forma invisibilizados en medio de ese tratado de paz, del reconocimiento de la independencia de los Estados Unidos, porque no se les reconoció un espacio en el cual vivir. Básicamente se dejó a que el nuevo gobierno de los Estados Unidos decidiera, y lo que fue haciendo fue empujar a esos grupos nativos hacia el oeste, ¿verdad?, y ir luchando contra ellos. Ese proceso de Estados Unidos de expansión, que poco a poco se va a ir conociendo como el destino manifiesto, que a muy grandes rasgos en el siglo XIX era la cuestión de llevar la civilización, es decir, controlar todo el territorio entre el Océano Atlántico y la costa del Pacífico, ¿verdad?, se va a llevar a cabo durante todo el siglo XIX a muy grandes rasgos mediante procesos de compra, de negociación o de guerra. Entonces, en algunos momentos Estados Unidos opta por la compra, por ejemplo, Florida, o la compra de Luisiana hacia la década de 1810, 1820, que es uno de los, dicen, mayores o mejores negocios de bienes raíces que han existido, ¿verdad? En medio de la crisis por las guerras napoleónicas, Francia le vende Luisiana a los Estados Unidos, pero no es la Luisiana que es el territorio actual del Estado norteamericano que tiene ese nombre, sino que es una franja de tierra amplia que va desde la costa del Golfo de México hasta la frontera actual con Canadá, y que tiene un papel importante porque es cruzada por el río Mississippi, que es una arteria de comercio fundamental para los Estados Unidos. Pues a veces hace compras, a veces hace negociaciones y a veces lo hace por la guerra. Por ejemplo, para 1846, los Estados Unidos entran en guerra con México por una disputa fronteriza, que básicamente fue utilizada como excusa para ampliar el territorio norteamericano, incorporar Texas y los territorios de los actuales estados de California, de Nuevo México, de Arizona, ¿verdad? Y eso es muy importante porque efectivamente Estados Unidos duplica su tamaño después de derrotar a México hacia 1846-47. Y aquí es donde entra otro aspecto que es lo imprevisible en el suelo. Más o menos por la misma época, bueno, de hecho en enero de 1848, unos trabajadores en una granja cerca de Sacramento, en el actual estado de California, encuentran oro. Y básicamente lo recogen del suelo, ¿verdad? Encuentran pepitas de oro y la noticia rápidamente corre por básicamente todo el mundo, ¿verdad? Ahí los dos recortes de periódicos que ven son los dos recortes originales en los que se anuncia que se encuentra petróleo. El primero, el que se ve en la parte inferior, es de un periódico de California que se llamaba el Californian y es de marzo de 1848. El oro se encontró en enero. Y trataron de mantenerlo oculto, pero fue imposible. El segundo, el que está en la parte superior, es del New York Herald y es de agosto de ese mismo año. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque eso desata lo que se conoció como la fiebre del oro de 1848-49 en California. Y es importante porque conecta todos estos puntos en un momento de la historia de la humanidad en que los avances en la comunicación y en el transporte permiten que las noticias viajen con mayor rapidez que en el pasado. En cuestión de un año, cientos de miles de personas de todas partes del mundo hacen viaje hacia California para aprovecharse de esa fiebre del oro. Son tantos y la fiebre es tal que, por ejemplo, la actual ciudad de San Francisco en 1848 era una aldea con pocas personas y para 1850 era una ciudad.
E incluso esa ciudad tenía problemas porque en 1850 todavía lo que ocurría es que los barcos que llegaban con personas, ¿verdad?, atraídas por el descubrimiento de oro, eran abandonados por su tripulación incluso para irse a las minas. Y esto es posible porque para esa época hay medios de comunicación más modernos que hacen que la noticia se difunda, pero también hay barcos mucho más rápidos que permiten hacer el viaje de manera medianamente segura. Y ahí entra Centroamérica, porque resulta que de las rutas posibles, la primera era atravesar a pie el territorio continental de los Estados Unidos, lo cual podía tardar cualquier cosa entre 6 meses y un año si lograbas atravesar el territorio, ¿verdad? Porque era un territorio bastante hostil por su clima, por los recursos que existían y por la presencia de grupos indígenas que no tenían a nada bien que otros grupos humanos pasaran por sus tierras. La otra ruta era bajar y rodear el Cabo de Hornos en Buenos Aires, en Argentina, perdón, y Chile, pero esa ruta era todavía bastante peligrosa. Y la tercera y más rápida era a través de los territorios centroamericanos, fundamentalmente Panamá, que se vio muy favorecida por la llegada de personas que iban y venían desde California, y la otra es el Río San Juan. Bueno, que entonces por ahí la importancia de Nicaragua y de Centroamérica para los Estados Unidos y por qué se convierte en un blanco para los filibusteros, ¿verdad? Que vienen también con toda una ideología detrás, ¿verdad? Con esto que se llamaba el destino manifiesto. Esta es una pintura más o menos de la época, ¿verdad? Y es el avance de la civilización. A muy grandes rasgos se ve cómo ellos veían hacia 1870, es esta pintura, lo que se entendía como el avance de la civilización. Como pueden ver, son grupos humanos, más o menos se puede ver, ¿verdad? Grupos humanos de ascendencia europea, moviéndose sobre las planicies, desplazando, ahí medianamente no se ve tan bien, ¿verdad? Pero ahí más o menos se intuye la presencia de grupos indígenas que están siendo desplazados. Detrás de ellos viene esa representación de la nación, esa mujer, ¿verdad?, gigantesca, etérea, que va pues tendiendo una línea que es el telégrafo para las comunicaciones, y de fondo se ve el ferrocarril. Entonces ahí lo que nos están presentando es la civilización que avanza sobre espacios que necesitan la civilización. En el caso centroamericano, para Centroamérica, estos mismos grupos, las mismas personas que tenían esa idea de expandirse hacia el oeste, pues también tienen un ojo puesto sobre los territorios en general latinoamericanos, del Caribe, de Centroamérica, de Sudamérica, ¿verdad? Con la misma lógica. Les comentaba que he estado desarrollando un trabajo con periódicos publicados en los Estados Unidos para principios del siglo XIX, y en estos diarios hay una idea continua de las posibilidades económicas que tiene la región y de la necesidad de traer la civilización. Entonces, el proceso de los filibusteros o de la presencia filibustera en Nicaragua está pues precedido realmente por varios intentos de establecerse en la región, e incluso hay que decir que las mismas autoridades locales centroamericanas tratan de atraer colonos europeos o norteamericanos para que se instalen en la región. De hecho, como es bien sabido, William Walker no es que se le ocurrió un día venir a Nicaragua. Fue invitado en medio de un conflicto civil en Nicaragua, ¿verdad?, por parte de uno de los grupos. Fue contratado y por eso él aparece en Nicaragua y trata de establecer un gobierno propio, ¿verdad? Ahora, esa disputa y la presencia de filibusteros en particular, que hay que tener muy claro que no contaban con el apoyo formal del gobierno de los Estados Unidos, sí está enmarcada en una disputa dentro de los propios Estados Unidos por la expansión del poder del gobierno federal sobre el poder de los estados y sobre el gobierno sobre esos nuevos territorios. Y en general, ¿verdad?, eso nos va a llevar a una disputa finalmente en la década de 1860, que tiene que ver con la Guerra Civil Norteamericana, que sí, efectivamente es por la esclavitud de personas afrodescendientes, pero también tiene mucho que ver con el poder que va a tener el gobierno central sobre las legislaciones locales. Entonces, los filibusteros, por ejemplo, en 1850, eran de la idea de que el gobierno central de los Estados Unidos no debía tener mucha injerencia
sobre, sobre el poder de los gobiernos locales y los gobiernos estatales. De hecho, Walker parece que dentro de sus planes era establecer un gobierno a la imagen del gobierno de los Estados Unidos, y establecer relaciones comerciales con el sur de los Estados Unidos fundamentalmente, ¿verdad? Pero en ningún momento tenía como una idea clara de que eso llevara eventualmente a una anexión o algo por el estilo, ¿verdad? Como en algún momento se dice o se plantea o se puede leer en algunos trabajos. Entonces, por supuesto, lo que estamos viendo entonces con los filibusteros es esta pequeña historia o una historia de la expansión propia de los Estados Unidos, que ahí más o menos se puede ver el mapa y las adquisiciones de terrenos entre 1783 y el 53, pero también de las disputas que existían dentro de los propios Estados Unidos por ese proceso de expansión. Hacia finales del siglo, ¿verdad? Hay dos narrativas que ya están disputándose en Estados Unidos acerca de esa expansión. Una en la cual es llevar esa civilización adelante, ¿verdad? Ese proceso civilizatorio, poner esas tierras a trabajar y demás, y que eso podía incluir territorios fuera de lo que hoy entendemos como los Estados Unidos. Y también otra en la cual se cuestionaba si los Estados Unidos, como una nación democrática, republicana, ¿verdad? Con su propio pasado, como una colonia, no estaba repitiendo esos errores. Y esos son disputas que se ven, por ejemplo, en la campaña nacional, en lo que conocemos aquí como la campaña nacional, porque como les decía, si bien formalmente esta campaña fue peleada por el lado filibustero, por hombres que no estaban directamente apoyados por el gobierno de los Estados Unidos y técnicamente estaban violando las leyes de los Estados Unidos porque no se podían armar expediciones en el territorio norteamericano para derrocar gobiernos en Latinoamérica y no se podían invadir desde ahí, ¿verdad? Había una ley que lo prohibía expresamente. Lo que ocurría en la realidad es que la figura de William Walker en los Estados Unidos en la década de 1850 era bastante querida, que tenía bastantes facilidades para reclutar hombres e incluso enviar armas, ¿verdad? Y lo que pasaba es que una parte de las autoridades, pues parece se hacían de la vista gorda, simplemente no los detenían, simplemente no permitían que se siguieran enviando armas y demás, porque en parte compartían esta noción de que estos territorios de Centroamérica eran importantes para el comercio de los Estados Unidos, importantes para la unidad territorial de los Estados Unidos, porque era la ruta más rápida, pero también que lo que estaban haciendo esos filibusteros, pues era una obra de civilización. Por el otro lado, tenemos ahí un poquito de Costa Rica a mediados del siglo XIX, cómo estaba, ¿verdad? Lo que sí hay que decir es que Costa Rica tiene un proceso de consolidación política temprano, hacia la década de 1830, 1840, es bastante evidente que las autoridades locales y que los pueblos, como decían en ese momento, ¿verdad?, han logrado organizar una entidad política funcional en la cual hay mecanismos para disputarse el poder, que en algunas ocasiones llegaron a la guerra, pero que normalmente transcurrían por otros caminos, y cuando ocurrían conflictos armados, que pues ocurrieron, ¿verdad?, entre 1820 y 1850, se solucionaban rápidamente, no necesariamente llegaban a conflictos de larga duración, como sí ocurría en otras partes de Centroamérica para la época, ¿verdad? Entonces hay que recordar, por ejemplo, que el mismo Mora llega al poder mediante un golpe de Estado, pero que rápidamente, ¿verdad?, las fuerzas políticas logran entenderse, ponerse de acuerdo y dejar las disputas del poder por la fuerza, ¿verdad? Parte de eso, ¿verdad?, al mismo tiempo, bueno, son cosas que ya tenemos como claras, el Estado costarricense o la sociedad costarricense logró construir un vínculo importante con el mercado mundial, que eso era fundamental para no solo estabilizar las finanzas públicas, sino para conseguir el reconocimiento internacional, ¿verdad? Costa Rica inició probando, podríamos decir hoy en día, ¿verdad?, con distintos productos. El primero de ellos fue el tabaco, pero ya para la década de 1850 el café era fundamental, ¿verdad?
Y ese proceso de consolidación del territorio, por supuesto, y de un proyecto político sobre el territorio que ahora conocemos como Costa Rica, ¿verdad? Le fue permitiendo ser reconocido como un Estado independiente, principalmente después de 1848, cuando se declaró república y se rompe finalmente con la idea de una República Federal Centroamericana, ser reconocido como un Estado independiente, como una república propia, ¿verdad? Que iba a ir definiendo sus límites y demás en medio de los intereses de otras entidades políticas. Hay que recordar que incluso para el momento de la campaña nacional, el límite con Nicaragua no estaba todavía fijado, ¿verdad? Y todavía existía desde Nicaragua un reclamo por el partido de Nicoya, que se había pues sumado a Costa Rica en unas décadas antes, ¿verdad? Y que el gobierno de Costa Rica reconoció como propio y parte integrante del territorio, pero eso generaba disputas. También generaba disputas la posesión efectiva sobre el río San Juan, ¿verdad? Que no estaba todavía del todo clara. Y que va a definirse después de la campaña nacional del 58, aprovechando justamente, ¿verdad?, que Costa Rica tiene una posición de negociación importante y que las autoridades de Nicaragua también están deseosas de que se llegue a un acuerdo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos ahí es una nueva república que se ha logrado consolidar y que ha logrado establecer unas instituciones que le van a permitir llevar a cabo la defensa de la soberanía mediante no solo la preparación de un ejército nacional, sino con la capacidad que tuvo ese ejército de movilizar a cerca de 5.000 hombres, ¿verdad? Los datos puede que los falle, pero andan más o menos por ahí, puede movilizar unos 5.000 hombres, moverlos desde básicamente el Valle Central hasta el Teatro de Operaciones, que queda a cientos de kilómetros, ¿verdad? Aprovisionarlos de las armas necesarias, que eran bastante buenas para la época, y de todo lo necesario para llevar la guerra al territorio centroamericano. Eso nos habla de una entidad política que había sido medianamente exitosa en, por ejemplo, el monopolio del uso exclusivo de la fuerza y en conseguir los recursos para montar una operación de este tipo, que no eran nada fáciles, ¿verdad? Ya para pasar a un siguiente punto, hablar de estas fuerzas en disputa en la campaña, ¿verdad? Y esto es una parte que para mí es fundamental, pues comunicarla, porque es parte de mi trabajo de tesis, es lo que le he dedicado parte de mis trabajos como historiador, y tiene que ver con ese ejército de Costa Rica en el siglo XIX. Como costarricenses, por supuesto, estamos ya acostumbrados a que no exista un ejército como institución permanente y a vivir en un país que gracias a muchísimas cosas se ha caracterizado por la paz y por tratar de no estar involucrado en conflictos armados. Casi ningún costarricense vivo, o ya muy pocos afortunadamente, pues recordarán que es una guerra, ¿verdad? ¿Qué es que una guerra afecte al territorio del país, ¿verdad? Creo que podemos hablar ya más casi 70 años de uno de los últimos conflictos, allá por la década del 50. Pero efectivamente Costa Rica, como todas las naciones modernas, tuvo un ejército y tuvo un ejército que fue particularmente exitoso, digamos, en lo que debería, o las funciones que tenía un ejército en el siglo XIX y en el proceso de formación del Estado. Entonces, ¿qué les podemos decir acerca de ese ejército que luchó en 1856? Lo primero es que, a pesar de que existe una cierta romantización con respecto a ese ejército, hay que decir que no era tan novato como a veces nos gusta pensar. O sea, que no eran unas personas que no tenían experiencia militar. En Costa Rica, desde las últimas décadas del periodo colonial, allá por 1780, las autoridades en ese momento españolas organizaron las fuerzas militares que existían en un batallón disciplinado de milicias. Ese batallón disciplinado de milicias estaba constituido por 1.000 hombres reclutados en los pueblos, fundamentalmente alrededor de Cartago. Tenían un proceso de entrenamiento periódico y se habían hecho esfuerzos por armarlos.
Esto tenía que ver con disputas con los británicos por el río San Juan, curiosamente, ¿verdad? Y el Caribe. Y para el momento de la independencia, el nuevo Estado costarricense heredó esa organización militar. Debido a la falta de población en el país y a que parece que no había necesidad de un ejército muy grande, las fuerzas milicianas fueron el modelo mediante el cual se organizó ese ejército nacional. Todos los hombres entre 18 y 35 años eran sujetos al reclutamiento y debían hacer servicio militar. Los datos que he podido conseguir al respecto de esto señalan que efectivamente casi todos los hombres pasaron por el servicio militar. Había muy pocas excepciones, ¿verdad? Y esos son datos numéricos que te expresan, digamos que si Costa Rica logró reunir 5.000 hombres hacia la década de 1850 y uno logra ver la población total del país, divide o excluye de eso a las mujeres que no estaban obligadas al servicio y excluye a los hombres mayores y a los hombres menores de 15 años, pues se da cuenta de que efectivamente casi que todos los hombres aptos para el servicio pasaron por el servicio militar, que se hacía normalmente en tu pueblo, ¿verdad? No exigía, a menos que hubiera una batalla o alguna necesidad extra, movilizar. Y eso era fundamental para permitir mantener la mano de obra en los pueblos, ¿verdad? Y no distraerla de actividades productivas. Lo otro que tenían eran oficiales con bastante experiencia militar. Cuando uno revisa las hojas de servicio de los oficiales del Ejército de Costa Rica hacia 1850, 1840, ¿verdad? Lo que se da cuenta es que es gente con bastante experiencia. Algunos de ellos incluso peleando fuera del país. Era muy común que el ejército costarricense le ofreciera puesto como oficial a personas que se establecían en el país, provenientes, qué sé yo, de Centroamérica, de otras partes del mundo, si sabían que tenían alguna experiencia. El mejor ejemplo de esto es Antonio Pinto. Antonio Pinto fue un general, jefe de las fuerzas del ejército de Costa Rica en la década de 1830, 1840. Él era de origen portugués. Un marinero que llegó acá hacia la década de 1820, se casó con una persona miembro de la élite de Costa Rica y se le ofreció un puesto como oficial gracias a su experiencia. Entonces, para 1856, esas fuerzas del ejército de Costa Rica tenían soldados con algún grado de entrenamiento y oficiales que sabían lo que estaban haciendo, además esfuerzos constantes por mejorar el armamento, ¿verdad? Y eso era el resultado de un proceso de fortalecimiento de las fuerzas militares posterior a la independencia. Por el otro lado, ¿quiénes tenemos? A los filibusteros. Normalmente se les presenta como un grupo de piratas, ¿verdad? De gente que venía en esa narrativa, ¿verdad? Con la idea de conquista, de privando de la soberanía, que por supuesto, ¿verdad? Pero cuando uno estudia el origen de estas personas, se da cuenta de que sus orígenes son muy diversos y tienen diversidad de razones para combatir. Algunos de estas personas, ¿verdad? En trabajos de otros investigadores, han demostrado que eran de origen europeo, por ejemplo, y habían tenido alguna participación en las revoluciones de 1848, ¿verdad? Y tenían un proyecto liberal con respecto a cómo debería organizarse el mundo y los estados, y de alguna forma le creyeron a William Walker cuando él decía que venía a liberar, que esa era la propaganda que él tenía, que venía a liberar a los territorios centroamericanos, ¿verdad? De malos gobiernos y cosas así, ¿verdad? Otros, por su parte, eran esclavistas sureños de Estados Unidos que lo que querían era, viendo la disputa para la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, pues consideraban que lo mejor era trasladar su modelo económico de plantación esclavista hacia otros territorios, pero también había muchísima gente de estos filibusteros que simplemente se vinieron para Centroamérica de alguna manera engañados, pensando que iban a obtener tierras fáciles de producir y que Walker tenía controlada la situación. Entonces, algunos de ellos, hay reportes de que llegan a Centroamérica, ¿verdad? Y lo que en lugar de otorgarles una parcela de tierra, les dan un fusil y les dicen, pues, querías tierra, tienes que ganar, ¿verdad? Es interesante la figura de Walker porque él logra seducir a diferentes partes de la sociedad norteamericana y del mundo en general, ¿verdad? Presentándose como un libertador,
pero al mismo tiempo siendo capaz de convencer a grupos esclavistas de que su proyecto los va a favorecer. Y hay sí que decir que es hacia 1856 y 57 que demuestra, digamos, sus verdaderas intenciones cuando restablece la esclavitud en Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? Y ya efectivamente deja muy claro que su propuesta tiene que ver con la conquista completa de Centroamérica y el establecimiento de estados, pues, esclavistas en la región. Y ya para acercarme hacia el final de esta pequeña presentación, cómo ver la batalla en sí, ¿verdad? Más allá de los hechos, de una historia, de los eventos, ¿verdad? Ocurridos hace 170 años, la batalla hay que entenderla en el marco de una guerra nacional. Y esto ya Adrián lo mencionó, es importante decir que demuestra el esfuerzo y la capacidad del Estado costarricense para movilizar recursos en la defensa de la soberanía. Antes ya se había hecho, Costa Rica, por supuesto, había peleado batallas internas fundamentalmente, ¿verdad? Pero esto tiene un matiz distinto a partir de hacer una movilización masiva, que fue compleja, para ser justos, ¿verdad? Hubo poblaciones en las cuales el reclutamiento no fue bien recibido. Algunos de las personas, algunos hombres en algunos pueblos trataron de escapar, ¿verdad? Entendible de alguna forma porque había, pues era, pues arriesgar, no solo arriesgar la vida, sino que en otras ocasiones en las cuales tropas del Valle Central habían salido fuera del mismo, pues los resultados no habían sido tan buenos, normalmente enfrentaban problemas de comida y problemas de enfermedades, ¿verdad? Pero es interesante decir que efectivamente demuestra esa capacidad. Ese planeamiento de la batalla demuestra que los oficiales sabían lo que estaban haciendo, eran capaces de desarrollar una estrategia viable contra un enemigo que era bastante temido en la región, porque estas personas, estos filibusteros, pues tenían diversos grados de participación en conflictos europeos y se consideraban, por lo menos en Nicaragua, muy difíciles de derrotar. Incluso la presencia filibustera ya en el territorio de Costa Rica demuestra su capacidad para moverse y moverse rápido. Era una de las estrategias favoritas de William Walker, tomar a los enemigos por sorpresa. Me parece que en este caso, por supuesto, él no esperaba tampoco la movilización del ejército de Costa Rica tan rápido y tan efectivamente para encontrárselo de camino, pero es muy evidente que la estrategia de Walker era adelantarse a los costarricenses, al ejército costarricense, tomar Liberia y probablemente, si no encontraba resistencia, moverse hacia Punta Arenas, lo cual habría sido muy complicado para el gobierno de Costa Rica, ¿verdad? Lo otro importante de esto, ¿verdad? De esta batalla es que fue parte de una estrategia regional para expulsar a los invasores. En Costa Rica normalmente la campaña contra los filibusteros se ve como una campaña nacional. Hay siempre que recordar que Mora tenía contactos con los gobiernos centroamericanos de El Salvador, de Honduras y de Guatemala fundamentalmente, y que la guerra es declarada como parte de un proyecto regional o una estrategia regional para expulsar a los filibusteros. Costa Rica se movilizó antes, eso sí, ¿verdad? Pero para 1857 las tropas de Honduras y de Guatemala entran a la batalla, ¿verdad? Y eso ayuda a derrotar a los filibusteros. Y el otro elemento fundamental de esta batalla importante es esa derrota de las fuerzas filibusteras. Entre esos hombres que estaban en la hacienda Santa Rosa en el 56, habían unidades francesas y alemanas, eso está comprobado. Y ya para esta época, por una serie de factores, empezaba a desarrollarse la idea de que las tropas compuestas por europeos eran superiores a cualquier ejército latinoamericano. Y es interesante entonces ver que la respuesta de los filibusteros al ser derrotados es negar, ¿verdad?, que fueran costarricenses, esconder las bajas y demás, porque realmente fue bastante sorpresivo que el ejército de la pequeña Costa Rica, como en ese momento, tuviera esa capacidad operativa. Esto ya repite un poquito lo que les estaba diciendo, ¿verdad? La batalla en sí demuestra que las tropas del ejército de Costa Rica y esos oficiales eran capaces en el campo de batalla. Sí hay que decir
que a pesar de que el ejército de Costa Rica tenía, pues, o trataba de armar a sus hombres con las mejores armas posibles, por ejemplo, es conocido que se compraron rifles a Inglaterra, 500 de ellos, si no me falla la memoria, del modelo Enfield 1855, que era el arma, digamos, de guerra más, para infantería más moderna casi de la época, ¿verdad? Las tácticas del ejército de Costa Rica, como más o menos mencionaba Adrián, ¿verdad? Tenían que ver mucho con ocupar la posición de los filibusteros en este momento. Entonces, por los recuentos de la batalla, los soldados costarricenses dispararon pocas veces, digamos, y lo que se lanzaron fue hacia las trincheras filibusteras, hacia donde estaban parapetados los filibusteros, a luchar cuerpo a cuerpo. Según los reportes de Walker, por ejemplo, cuando escribe las memorias de esta guerra y otros, eso aterraba a los filibusteros, esa capacidad de los soldados centroamericanos y costarricenses en particular de luchar cuerpo a cuerpo, los asustaba muchísimo, no estaban muy acostumbrados a ello, ¿verdad? La victoria rápida, de nuevo, es una evidencia de esa capacidad de ese ejército centroamericano y costarricense en este caso, perdón, y de aplicar esas técnicas militares adecuadas para ese conflicto, porque los reportes del campo de batalla indican efectivamente que esa avanzada del ejército nacional que venía desde Liberia ante el anuncio de la invasión, envió batidores por delante, logró capturar a algunos filibusteros de los que obtuvieron alguna información y ubicaron las tropas rodeando la hacienda, de manera que evitaba que los filibusteros pudieran escapar o encontraran, digamos, una resistencia. En resumen, para ir terminando con esta pequeña presentación, ¿por qué es importante esta batalla en términos de la campaña nacional? Bueno, lo primero es que permitió expulsar a los invasores del territorio. Fue a lo más lejos que llegó hacia el sur William Walker y sus tropas, ¿verdad? Después de eso, el teatro de operaciones se va a desplazar al San Juan y a Nicaragua. Le brindó confianza a las fuerzas centroamericanas porque era la primera vez que se derrotaban a los filibusteros y eso fue particularmente importante para obtener o concretar el apoyo de las tropas centroamericanas de Guatemala y demás, ¿verdad? Que supieran que efectivamente Costa Rica se tomaba en serio lo de la guerra, pero que sí había posibilidad de derrotar a estos filibusteros. Y finalmente también fue el principio del fin de William Walker de alguna u otra manera, ¿verdad? Porque hasta ese momento él había sido muy exitoso, primero como mercenario y después haciéndose del poder en Nicaragua y derrotando a las tropas nicaragüenses. Lo que terminó aquí en Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Esteban Corella Olivares por su exposición y las ideas planteadas en la ponencia compartida. A continuación, vamos a pasar al cierre pedagógico. Vamos a dar también la bienvenida a la Asesoría Nacional de Estudios Sociales, Laura Lara Bolaños, del Departamento de Primer y Segundo Ciclo de la Dirección de Desarrollo Curricular. Laura nos va a realizar un cierre pedagógico en torno a la exposición facilitada el día de hoy. Adelante, Laura. Muy buenas tardes a todos, es un gusto de saludarlos, agradecerles a los compañeros del IDP, así como a los funcionarios del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, por los valiosos insumos que nos han regalado el día de hoy. A veces tendemos a dos situaciones en este punto de partida en el que tanto Adrián como Esteban nos situaron. Lo primero, tendemos a decir o a pensar que el poder analizar estos hechos históricos única y exclusivamente se va a realizar desde el área de los estudios sociales y la educación cívica, siendo que es un deber de todos el poder entender la vinculación y la trascendencia de estos hechos tan relevantes y que todavía tienen impacto en el día de hoy. Creo que a lo largo de la exposición, tanto de Esteban como de Adrián, quedó claro que hay un vínculo muy importante que debemos establecer como ese hilo conductor que nos permita entender que la historia no está escrita en piedra, sino que todo lo contrario, la historia se teje y se construye a partir de esas experiencias y vivencias que se dieron en años anteriores. Me corresponde a mí indicarles
un poquitito lo que sería la vinculación que tiene estos hechos tan relevantes de la campaña nacional 1856-1857 a la luz de los programas de estudios sociales y de educación cívica que se implementan en el Ministerio de Educación Pública. También es importante subrayar aquí lo siguiente: los programas de estudio ya de por sí nos brindan los saberes curriculares mínimos que debemos nosotros transmitir desde la mediación pedagógica a las personas estudiantes. Y subrayo que contiene los saberes curriculares mínimos porque eso implica que desde el proceso de mediación pedagógica que nosotros realizamos en el aula, tenemos la apertura para poder profundizar mucho más en lo que estos saberes pueden tener impacto. Para ello podemos tomar nota de los valiosos aportes que el día de hoy, tanto Esteban como Adrián, nos brindaron el día de hoy. Pero para caer ya un poquitito en el tema que nos ocupa, voy a compartirles rápidamente la siguiente presentación. Me indican si están viendo, por favor. O si compañeros me indican. Ya se está compartiendo, correcto. Gracias. Entonces veamos lo que es la campaña nacional de 1856 y 1857, vinculado directamente con lo que son los programas de estudio. Nuevo paréntesis, y sé que no estoy hablando algo que sea nuevo para todos. En los programas de estudio se estandarizan estos saberes curriculares específicamente para ciertos años escolares. Entonces muchos docentes nos han dicho, entonces no tengo por qué a la hora de que llegan eventualmente estas conmemoraciones de yo hacer referencia a los mismos. Entonces dirían de repente en ese concurso de quién quiere ser millonario, respuesta definitiva o a consultar al público. La respuesta definitiva sería que es nuestro deber desde la mediación pedagógica poder atender esos saberes curriculares y vincularlos desde los primeros ciclos escolares hasta los más altos, porque esos son los que nos ayudan a nosotros a comprender la relevancia de cómo se fue tejiendo la historia de nuestro país. Pero si queremos entrar en materia y ya de manera más específica, veámoslo dónde es que se vincula desde los programas de estudio. En el caso de estudios sociales y educación cívica para primer y segundo ciclos, vinculados con los componentes del programa de estudio, hay tres contenidos procedimentales que hacen relevancia específica a estos temas. El reconocimiento de la campaña nacional como un proceso determinante en la consolidación del Estado-Nación, la identificación de los principales escenarios de la campaña nacional y la valoración de la importancia histórica de algunas figuras representativas de la campaña y de los héroes del presente. Nuevamente aquí atendiendo el hecho, como lo han dicho nuestros expositores, y he tratado de ir subrayando que la historia no puede ser vista únicamente como algo que sucedió hace muchos años, sino más bien traer esos saberes curriculares a la actualidad, porque de lo contrario estaríamos nosotros hablando únicamente de una historia que está muerta, que no tiene ninguna relevancia. Cuando nosotros mediamos y quienes entendemos cómo está trazada la plantilla didáctica, sabrán que hay una columna que se llama de los indicadores del aprendizaje esperado. Esos indicadores no necesariamente tienen que ser sumativos, sino que pueden ser formativos, llamando en este sentido a la formación de valores que le permitan al estudiantado ir más allá y desarrollar ese pensamiento crítico. Entonces, esos indicadores del aprendizaje esperado serían identificar la importancia de la campaña nacional como un proceso determinante en la consolidación del Estado-Nación, describir la ubicación
en mapas de las principales batallas y de las rutas de la campaña nacional, iniciando por la que hoy nos importa, la batalla de Santa Rosa, la de Ría, la de Sartenal, para concluir con la toma del vía de tránsito del combate de la Trinidad, examinar la importancia histórica de alguna figura representativa de la campaña nacional y de los héroes del presente. Y si hacemos una lectura de algunas estrategias de mediación que ya de por sí nos la brinda el programa de estudio, podríamos, entre otras, mencionar, bueno, que esas estrategias de mediación tienen que estar centradas en rescatar la campaña nacional antifilibustera como un proceso desde la historia problema. Esa que nos permite a nosotros preguntarnos, cuestionarnos, razonar y que incide en la construcción de la nacionalidad costarricense que se proyecta hacia el presente. Porque una de las tónicas más importantes que se trazan desde el programa de estudio de primer y segundo ciclos es precisamente esa vinculación que yo logro hacer entre el pasado con el presente para poder proyectar incluso hacia el futuro. Además de eso, dentro de las estrategias de mediación, podemos hacer énfasis en concebir la relación pasado-presente con algunas preguntas clave que le permitan al niño o a la persona estudiante entrar en esos procesos de reflexión. Por ejemplo, y ya esto han hecho mención tanto Esteban como Adrián, ¿qué relación guarda la campaña nacional con la construcción del Estado-Nación costarricense y con la identidad nacional vigente? Recuerda quiénes eran los seres y los filibusteros como fuerzas en el conflicto durante la campaña nacional. Y una reflexión que podríamos traer a partir de esa pregunta es cómo podríamos nosotros identificar héroes y filibusteros de la actualidad que también están de alguna manera amenazando la estabilidad del Estado-Nación costarricense. Considera que en la actualidad existen filibusteros y también héroes costarricenses. ¿Qué ejemplos de filibusteros se dan hoy en el día en Costa Rica? ¿Qué ejemplos de heroísmo se pueden identificar hoy en día en Costa Rica? Entonces, si ustedes se percatan, ya la historia deja de ser algo muy plano, memorístico, sino que se convierte en algo que más bien lleva al estudiante a un proceso reflexivo y a una presencia más crítica de esos acontecimientos que se están dando desde la historia. En el caso de secundaria, desde el programa de estudios sociales, vean que la estructura del programa de estudio de un ciclo a otro varía, pero eso no significa que la vinculación o que la forma en la que se abordan pueda seguir esa misma línea de reflexión o de crítica que se logre dar desde la persona estudiante. En estudios sociales de tercer ciclo, esta temática está dada en noveno año, desde el eje temático que se enuncia como el recorrido de la humanidad desde la Edad Media a la Costa Rica del siglo XIX. El tema integrador está relacionado, como lo enunció Adrián, de los procesos de independencia que se fueron generando en América Latina en general y la Revolución Industrial hasta la construcción del Estado-Nación costarricense y las repercusiones sociales de la integración al mundo durante el siglo XIX. El aprendizaje esperado, que ya de por sí nos va situando de manera más específica qué es lo que se desea abordar desde estas temáticas, nos invita a que nosotros desde la mediación le ayudamos a que el estudiante logre reconocer la importancia de la campaña nacional de 1856 y de 1857 para la consolidación de la soberanía nacional en la construcción de la identidad nacional. La unidad de trabajo todavía vamos especificando más desde esa gran sombrilla general que era el eje temático, la formación y la consolidación del Estado costarricense. Y seguido, las preguntas problema, que son esas preguntas que al final del proceso de mediación, como docentes, esperamos que nuestro estudiante sea capaz de contestar. Por ejemplo,
¿Qué tareas afrontaron los gobernantes y la sociedad para obtener la formación y consolidación del Estado costarricense durante el siglo XIX? ¿Qué obstáculos enfrentó el proceso de construcción del Estado en Costa Rica en el siglo XIX? Y entramos ahora sí a cuáles serían los criterios de evaluación, que son esos objetivos específicos de la campaña nacional que nosotros debemos desarrollar con nuestros estudiantes. Desde reconocer las principales causas que propiciaron esa invasión filibustera en 1856, 1857, reconocer desde una perspectiva geográfica e histórica los principales eventos desarrollados en el suelo nacional durante las dos fases de la campaña nacional contra los filibusteros entre 1856 y 1857 e identificar las principales repercusiones en la sociedad y el Estado costarricense en la campaña nacional contra los filibusteros de 1856 y 1857. Hago nuevamente un paréntesis que es importante y significativo de ver. Si ustedes se dieron cuenta a la hora de que íbamos abordando en qué partes del programa de estudios se abordan las temáticas relacionadas con la campaña nacional de 1856 y 1857, en ningún lugar dice que la historia únicamente se va a dar a partir de la repetición o la memorización de los hechos históricos. Por el contrario, invitan a la reflexión crítica de estos saberes, pero vinculados no solamente la historia, sino también con los sabores que nos aporta la geografía y con los saberes que ya de por sí nos aporta la educación cívica. Quiere decir que hay una estructura mucho más amplia que permite que desde la historia, la geografía y la educación cívica podamos abordar esas temáticas tan relevantes. Concluyo un poquitito mi presentación porque muchas veces nos han dicho dónde podemos nosotros encontrar algunas de las temáticas que se abordan desde la campaña nacional de 1856 y 1857 para nosotros poder socializarla o tomarlas como referencia en los procesos de mediación que se desarrollan en el aula. Bueno, estos materiales de hecho se desarrollaron desde la Asesoría Nacional de Estudios Sociales con el apoyo del Instituto de Desarrollo Profesional y del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Son 6 videos muy amplios en los cuales diferentes especialistas que se lograron contactar aportaron sus conocimientos para abordar cada una de las temáticas que aquí se enuncian. En un primer video anotamos cuáles son los antecedentes de la campaña nacional 1856-1857. En este video, nuevamente con el aporte de Adrián y de su equipo, se ahondaron en todos esos procesos a los que se hizo referencia hoy, de cómo se detonó esta guerra y cuáles son los escenarios históricos y políticos que van a dar lugar a la campaña nacional de 1856-1857. Un segundo video está explícitamente desarrollado en lo que son el conflicto bélico, es decir, la primera y la segunda fase de la campaña nacional, los escenarios en los que se desarrollaba esta campaña, los principales personajes que se van a presentar y concluirían esta primera triada con las memorias e historias de la campaña nacional de 1856-1857 para referirnos con las principales consecuencias que se van a dar a partir del desarrollo de este acontecimiento bélico. En un segundo momento, volvimos a retomar esfuerzos junto con el Instituto de Desarrollo Profesional y el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría y otras entidades que vinieron a colaborar. Y quiero que le pongan atención porque ahora se aportan
otros insumos que consideramos que son más significativos. La campaña nacional de 1856 y la identidad costarricense, si mal no recuerdo, y si no Adrián por aquí anda y me recuerda, aquí ya empezamos incluso con la labor de recursos didácticos desde lo que nosotros hablamos de la historia narrada desde los cuentos o demás, a fin de profundizar en estos temas tan importantes como lo que sería la construcción de la identidad costarricense, recursos educativos diversos, además de los que ya Adrián nos mencionó que se desarrollan desde el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Y en este último encontramos conceptos y recursos de la educación no formal para el estudio de la campaña 1856-1857. Entonces hay muchos videos, compañeros, que me parece que nosotros podríamos utilizar como un referente a la hora de que abordamos. Nuevamente, el programa nos brinda saberes mínimos, pero desde esos saberes mínimos que nos brinda el programa, podemos profundizar y apropiarnos de estos elementos y de estos aportes que se lograron construir hace algunos años, pero que siguen vigentes en torno a este hecho bélico al que estamos refiriendo. No quisiera terminar sin mostrarles estos aportes que vienen desde, permítanme un segundito, desde el Ministerio de Educación Pública. Si nos metemos a la página del Ministerio de Educación Pública y ponemos campaña nacional de 1856-1857, el tema de los recursos, uno de los que también se han logrado construir desde un enfoque de educación intercultural desarrollados por el compañero Ángel Smith, es esta historieta ilustrada que se logró construir junto con el apoyo de don Rafael Francisco Arias Sánchez en relación a los acontecimientos de la campaña nacional de 1856-1857. Es una forma ilustrada de abordar los diferentes acontecimientos y que obviamente a partir de la consulta y del apoyo de fuentes primarias o de secundaria nos pueden servir de apoyo a la hora de que nosotros trabajamos o abordamos estas temáticas con las personas estudiantes. En esa misma línea de ideas, cuando nosotros ponemos en la página del Ministerio de Educación Pública, campaña nacional de 1856-1857, nos encontraremos con este video, que igual hay muchos videos, pero este es uno que fue revisado desde las asesorías de la Dirección de Desarrollo Curricular sobre el tema de la campaña nacional en 1856-1857 y que abordan, entre otros, los acontecimientos de la batalla de Santa Rosa, la batalla de Sardinal y la batalla de la Trinidad, así como la batalla de Rivas. Entonces, una invitación, compañeros, muy respetuosa, que a la luz de esos insumos que les hemos procurado brindar, ustedes se apoyen para hacer significativos los procesos de mediación que se dan dentro del aula y que obviamente permitan formar personas estudiantes más críticas y reflexivas sobre esos acontecimientos que hoy por hoy siguen teniendo vigencia y que siguen teniendo impacto. Y la reflexión, como lo hicieron anteriormente Adrián, Esteban y esta servidora, de que no pensemos que la historia es únicamente algo que está escrito en un papel, sino que la historia tiene que convertirse en algo vivo que nos invite a la reflexión, pero más allá de la reflexión, a la toma de acciones reflexivas y críticas para la construcción de una Costa Rica más crítica, ¿verdad?, de los diferentes retos y desafíos que se presentan. Esa sería mi participación, agradecerles por el espacio brindado y les doy pase a los organizadores. Muy amables. Muchas gracias, Laura, por el cierre pedagógico facilitado.
continuación vamos a seguir con el espacio de preguntas y comentarios. Tenemos varias preguntitas. La siguiente dice así. Para don Adrián, es la primera. Adrián dice, ¿cómo acceder a los servicios del museo, principalmente en la coordinación de visitas? Preguntan algunos profesores de primaria y secundaria. Adelante. Ok, los servicios de las visitas guiadas y otros que ofrece el museo, usualmente, bueno, las visitas guiadas se coordinan mediante el correo electrónico cultura@mhcjs.go.cr, ¿ok? O también se puede acceder o se puede buscar información a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram especialmente, que son las que son más usuales, digamos, por parte de la institución, ¿verdad? Y también al final de la presentación yo puse un código QR, tal vez al final de esta actividad se puede poner otra vez, que es por medio del cual se puede acceder a una agenda de actividades culturales que ofrece la institución, ¿verdad? Y que tiene la ventaja de que son productos o son servicios más bien que se ofrecen de manera gratuita al público. Muy bien, Adrián. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice así. Esta está dirigida para don Esteban. Dice, ¿cuál es el impacto, don Esteban, de los hechos históricos referidos en esta ponencia sobre la Costa Rica contemporánea, sobre la Costa Rica de los últimos años? Sí. Sí, bueno, Adelante. por supuesto, ha habido o sea, están los hechos históricos, lo que ocurrió, y por supuesto está el valor que esto tiene para el proceso de formación de una identidad nacional, como bien lo presentó Adrián. A lo largo del tiempo, esta batalla y la subsecuente guerra contra los filibusteros, pues ha ganado pues notoriedad o importancia dentro de ese proceso, porque es la primera vez en las que los costarricenses tuvieron que defender esa soberanía. Y ayuda a cohesionar alrededor de un proyecto político a la nación costarricense. Eso a lo largo del tiempo, por supuesto, nos lleva a un debate a cuestiones más actuales, ¿verdad? Porque esto pues tiene usos en la actualidad. La cuestión del filibustero, por ejemplo, que veíamos en la última de las presentaciones, ¿verdad? Se ha convertido en, por supuesto, todo un epíteto para mencionar a estas personas que quieren hacerle daño al país, ¿verdad? Nos recuerda, me parece a mí, la importancia que tiene, ¿verdad? Esa comunidad política que llamamos Costa Rica, ¿verdad? Y la importancia de recordar que a veces, aunque no siempre, y ojalá nunca más tengamos que hacerlo, pero a veces sí hay que desarrollar esas estrategias para defender un proyecto político determinado. En el caso de Costa Rica, habría que pensar en este momento, ¿verdad? Cómo sostener un Estado de Derecho que incluya a la mayor parte de las personas dentro de los beneficios que puede tener, tanto en lo político como en lo económico, ¿verdad? Que es una de las problemáticas que creo que tenemos más importantes ahora. Muy bien. La siguiente pregunta dice don Esteban, también dirigida para usted. ¿Cuándo y por qué la vía del tránsito dejó de ser viable para un canal interoceánico? ¿En qué momento de repente esa idea? Adelante. No, realmente, si uno ve la historia reciente, Nicaragua todavía hasta hace pocos años negoció con el gobierno de China la construcción de un canal interoceánico. Dejó de ser rentable o viable cuando hacia principios del siglo XX el gobierno de Estados Unidos decidió invertir en el proyecto panameño en lugar de la ruta en Nicaragua. Y ahí, digamos, terminó el sueño de un canal interoceánico por Nicaragua durante, digamos, de manera, no sé, no decirlo, de manera, digamos, como realista. El asunto, pues sí estuvo vigente durante todo el siglo XIX, ¿verdad? Pero también sí hay que decir que ya no fue tan importante para los Estados Unidos
hacia la década de 1860, 1870, porque se fueron desarrollando rutas alternas. Y ya hacia 1870, 1880, con el desarrollo de los ferrocarriles, ya no fue tan importante en ese momento para los Estados Unidos, ¿verdad? Porque tenía ya rutas en su propio territorio. Y volvió a ganar relevancia, sí, cuando ya a principios del siglo XX, con una lógica más de un comercio un poquito, digamos, entenderíamos como globalizado, ¿verdad? Que ya era necesario conectar más partes del mundo. Muy bien. La siguiente y última pregunta dice, ¿nos puede ampliar sobre la estrategia que se utiliza durante la batalla del 20 de marzo? Supongo que es para mí también. Sí, don Esteban, perdón, adelante. Entonces, sí, digamos, lo que ocurre a grandes rasgos, a partir de lo que se puede reconstruir de los reportes de los oficiales del costarricense, es que el 19, el día antes, la avanzada del ejército de Costa Rica, esos 600 hombres más o menos, 600, 800 hombres más o menos, descubren la presencia filibustera y descubren que están en la hacienda Santa Rosa. Entonces, el plan a muy grandes rasgos es dividir ese cuerpo expedicionario que estaba constituido por varias unidades de infantería, una unidad de lanceros de Moravia, eran una unidad de lanceros montados a caballo de Guanacaste, y un par de cañones, si no me falla la memoria. La idea es rodear por 4 partes la hacienda. Iba un ataque frontal y 2 por los costados, y las tropas a caballo se sitúan detrás o cubriendo lo que sería el escape de las fuerzas filibusteras. El ataque consiste básicamente en esperar el amanecer y, ante una orden, avanzar sobre los corrales de la hacienda y los lugares donde están los filibusteros, que hay que decir que fueron casi que tomados por sorpresa. Entonces, se ataca por los 3 costados, básicamente, ¿verdad? De la hacienda, tomando esos espacios. Aparentemente, los soldados costarricenses tendían a disparar un par de veces y lanzarse al ataque con bayoneta, ¿verdad? O con machete, que, como les decía, como mencionaba en la presentación, asustaba muchísimo a las tropas europeas, no era tan común. Adrián mencionó también que había como técnicas o tácticas napoleónicas. Eso lo que quiere decir es que no se atacaba necesariamente como una línea. A veces han visto estas películas antiguas donde todos los soldados se alinean así, largos, ¿verdad? Largos espacios, y disparan. Más bien se trabajaba por columnas. Eso lo que favorecía era que el fuego no pudiera ser tan concentrado en la zona y se pudiera avanzar más rápido. Entonces los costarricenses o los soldados costarricenses lo que hacen es básicamente disparar sobre la hacienda y la disposición de los filibusteros y atacar para tomar esos espacios. Entonces, en algún momento esa batalla es bastante sangrienta, porque incluso se llega a pelear dentro de la casona, ¿verdad? No la actual, sino la que existía, ¿verdad? Llevando mucha confusión a los filibusteros. En ese punto, por ejemplo, el comandante filibustero, el nombre, era un alemán, se me fue el nombre, Schlesinger, por supuesto. El comandante, que hablaba francés, alemán y demás, ¿verdad?, da una orden a las unidades francesas y alemanas para que se retiren y tomen una mejor posición defensiva fuera de la hacienda o fuera de la casona. La orden es malentendida aparentemente, ¿verdad? En el medio de la confusión, ¿verdad? Esas batallas es un espacio muy corto, muy reducido, en medio de la confusión, y quién sabe, ¿verdad?, las habilidades lingüísticas del señor, ¿verdad? Los franceses y alemanes entienden mal la orden y se desbandan. Por eso la batalla es tan rápida, ¿verdad? La sorpresa, el ataque por distintos flancos, ¿verdad?, y la velocidad de ese ataque hace que reine la confusión en los filibusteros y provoca que ellos efectivamente no puedan presentar una defensa adecuada. Ya para ese momento, esos son, como dicen los reportes, son 15 minutos, es una cosa muy rápida. Las tropas filibusteras se desbandan. Se empiezan a correr hacia el norte, tratando de llegar a Nicaragua, básicamente, ¿verdad? Y ahí es donde entran los lanceros a caballo, ¿verdad?, que los van a perseguir
que cuando ya están desbandados. Hay que tener muy claro también que en la lógica del siglo XIX las batallas no se ganaban necesariamente matando a una gran cantidad de personas, sino logrando justamente eso, que las unidades militares no pudieran luchar como una unidad. Entonces, al lograr eso, ¿verdad? Al desalojarlos de la posición, ponerlos en fuga, el ejército de Costa Rica pues toma la hacienda y gana la batalla, toma el campo, como se decía en el siglo XIX, ¿verdad? Y empieza un proceso de persecución. Algunos de ellos fueron capturados y rematados después. Sí hay que decir que el ejército de Costa Rica había ya avisado y advertido. Hay una famosa publicación en inglés, alemán, español y francés, en la cual dice que todo extranjero que se ha encontrado con armas para atacar al Estado de Costa Rica va a ser tratado como pirata, filibustero, y era pasado por las armas. Entonces ahí, pues los que son capturados, la mayoría de ellos fue pasado por las armas inmediatamente, cumpliendo las advertencias que se habían hecho. Muy bien. Muchas gracias, Esteban Corella, por las respuestas a las preguntas, igual al señor Adrián. Les compartimos el código QR que nos facilitan para la difusión de información del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Así finalizamos el espacio de consultas y comentarios. Muchas gracias a las personas asistentes por cada una de las preguntas realizadas durante la actividad. Nuestro agradecimiento también a las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública por acompañarnos en este evento y por su participación. De igual manera, al Museo Histórico Cultural Juan Santamaría por el apoyo para realizar esta actividad. Les recordamos nuevamente y muy importante llenar el registro de asistencia, el cual se encuentra en el chat, y recordarles que este evento está siendo grabado y se subirá al canal de YouTube del Instituto de Desarrollo Profesional. De esta manera, damos por concluida esta actividad. Reitero nuestro agradecimiento y que tenga un excelente día.